Ok, pues buenos días a todos, o buenas tardes, creo, sí, ya pasa de las 12. Buenas tardes a todos, qué bueno que están en casa. De favor, amados, acompáñenme en su Biblia a la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versos 2 y 3. San Juan 1, 2 y 3. Voy a leer estos textos en la versión Palabra de Dios para Todos. Si trae esa versión, qué bueno. Ah, y de lo contrario, la versión que usted tenga, sígame ahí por favor. Dice San Juan 1:2, el que es la vida apareció entre nosotros. Lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. A ustedes, dice el apóstol, les anunciamos que él es la vida eterna, que estaba con el Padre. Aquí sígame con atención, dice el apóstol, lo que hemos visto y oído, se los anunciamos también a ustedes, para que tengan compañerismo con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oremos. Señor, te pedimos por favor que tengas misericordia de nosotros y nos des gracia. Dile al Señor conmigo, yo reconozco mi necesidad de ti, porque con mi mente o razonamiento natural pues no entiendo. O quizás entienda, pero solamente de manera intelectual. No, Señor, yo quiero tener un entendimiento espiritual. Por favor, por eso te pido tu gracia en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Estoy en la serie, en el reino de Dios hay un orden. En el reino de Dios hay un orden. El tema de esta conferencia es reglas de carácter y manera de actuar. Reglas de carácter y manera de actuar. Aprendamos juntos esta verdad. Dios estableció normas o reglas de carácter y comportamiento. ¿Se entiende? Para un cristiano o una cristiana. O el qué decir, qué hacer, cómo decirlo o hacerlo. En casa y en todo lugar. Y aún con personas que nos causan problemas o nos hacen mal. Repito esta verdad. Dios estableció normas o reglas de carácter y comportamiento. O el qué decir, qué hacer, cómo decirlo o hacerlo en casa y en todo lugar. Y aún con personas que nos causan problemas o nos hacen mal. Si tú y yo somos cristianos, mis amadas hermanas cristianas, quienes nos ven y escuchan por internet, para todos los cristianos, cristianas, sean adolescentes, niños, jóvenes, adultos, de la edad que sea, Dios dejó normas o maneras de comportarnos, maneras de decir las cosas, formas de cómo tratarnos. O sea, Dios dejó todo eso, está aquí en la Escritura. Y hace unos minutos atrás, ¿cuántos cantábamos? Señor, enséñame tu verdad. Señor, muéstrame el camino. ¿Cuántos cantábamos? Cuando cantábamos ese canto hermoso que dice, Jesús, yo quiero ser como tú. Hay una estrofa ahí, por ahí. Entonces, si usted lo estaba cantando, pues Dios le va a hablar. O Dios nos va a hablar de cómo debe ser esposo, esposa, hijo, hija, etcétera, etcétera, tú o mi comportamiento. Para tener un texto muy contundente de lo que estoy enseñando de parte de Dios, ahora vaya conmigo por favor a la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 10. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 10. Este texto lo voy a leer en tres versiones. Primero en la versión Dios habla hoy. En esta versión dice, pues es Dios quien nos ha hecho. Vea, de acuerdo a primera de Juan 12 y 13, el que nos hace, produce es Dios, etcétera, etcétera. Repito, pues es Dios quien nos ha hecho. Y enseguida dice, en esta versión, Él o Dios nos ha creado en Cristo Jesús. Y enseguida dice, ¿para qué? Para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino, es decir, preceptos, mandamientos, etcétera, etcétera, que Él nos había preparado de antemano. Este mismo texto, Efesios 2:10, pero ahora en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, nosotros somos obras de Dios, creados en Jesucristo, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupemos de ellas. Este texto, Efesios 2:10, pero en la versión traducción lenguaje actual dice, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes.
¿Cuántos cristianos y cristianas sabemos aquí? Cristianos y cristianas, ¿cuántos? Una regla es, y eso viene de parte de Dios. ¿Qué regla? Una norma, un principio, algo para hacer. Es que tú y yo como hijos de Dios, es que tú y yo como hijas de Dios hagamos ¿qué? El bien. El bien y solo el bien. Es decir, un padre de familia, un esposo, una madre de familia, una esposa, únicamente debe hacerle el bien a su esposo, esposa, a sus hijos, hijas. ¿Me estoy dando a entender? O sea, esa es una regla. De ahí no, los cristianos, las cristianas, no hacemos otra cosa. No hacemos, o entre nosotros, ya sea como congregantes aquí, o como sociedad, como empresario, etcétera, etcétera, debemos hacer siempre el bien. Imagínense que yo soy un médico, usted va a mi consultorio. Un favor, ¿nos pueden cerrar esas puertas? Porque esa moto pasa a cada ratito y no nos deja aquí concentrarnos. Perdón por la interrupción. Imagínese que yo soy un médico y usted viene conmigo y usted me dice, doctor, fíjese que me duele acá, ya. Ah, sí, tómese un paracetamol y ya váyase a su casa. El doctor ni me auscultó, o si me auscultó, es un médico irresponsable que no se actualiza, es alguien que ni siquiera me pregunta, oiga, ¿qué comió? ¿Cómo durmió? Etcétera. No, así nada más. ¿Cómo es ese médico? ¿Me está haciendo el bien o el mal? Y quiero decirle, hay un montón de médicos así, sin hablar mal de todos. A mí me han tocado varios y con mi esposa, pero ahí lo dejamos. Solo lo usé como una ilustración para decirle que un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios, fue creado solamente ¿para qué? Para hacer el bien, nada más. No hay más de ahí más que solamente hacer el bien. Y para irlo personalizando más, por ejemplo, ¿qué norma, qué regla le da a un esposo cristiano, a un esposo que se dice o es hijo de Dios? ¿Qué regla le da en su relación con su esposa? ¿Cuál es la regla aquí? Dice ahí en Efesios capítulo 5, verso 25, Efesios 5, 25, la Nueva Biblia Viva, dice, los esposos por su parte deben, allá está, es un mandato, pero es una regla. Dice, los esposos por su parte deben, yo soy esposo, Dios aquí me está hablando a mí. Después dice, mostrar o manifestar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Aquí aprendamos tú y yo, los esposos, los futuros esposos. De acuerdo a este texto, Efesios 5:25, Dios estableció esta norma, Dios estableció esta regla de cómo debemos amar a nuestras esposas. ¿Cuál es la regla? De cómo, de qué manera. Un esposo debe mostrarle ¿qué? Amor. ¿Qué es amor? Benevolencia a su señora. Aquí atiéndame esposos, por favor, se los digo con respeto, es para mí también. No es como tú y yo sintamos o deseemos amar a nuestras esposas. ¿Me expliqué? No es como yo quiera amar a mi esposa. No es como yo sienta amar a mi esposa. No es como mi cabecita me diga cómo amarla. No es como mi mamá o familiares o amistades, esas que solo tienen sabiduría terrenal, me dicen a tu esposa ni todo el amor ni todo el dinero. No. La Biblia dice, y es de parte de Dios, cómo un marido debe amar a su esposa. Y ahí dice, ahí lo dice claramente. ¿Cómo es que un marido debe amar a su esposa? Es decir, que ella experimente esa clase de amor. Dice en la parte B del verso 25 de esta versión Nueva Biblia Viva, dice que debemos amar a nuestras esposas con el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo es que un esposo debe amar a su esposa? Si lo quieres anotar en tu corazón o si tienes donde escribir, mejor. Es renunciando a tus deseos, renunciando a tus intereses, renunciando a tus razonamientos, renunciando a tus sentimientos para cumplir con el mandamiento. Así
es la regla que Dios puso a cada esposo cristiano, hijo de Dios, que así debe amar a su señora. ¿Cómo? Renunciando a sus deseos. Hay, no son muchos, gracias a Dios, pero los hay. Esposos que vienen a la iglesia cristiana y son adúlteros. ¿Por qué son adúlteros? Porque no renuncian a sus deseos. ¿Cuántos maridos de aquí, cristianos, hemos sido tentados para ser infieles a nuestras esposas? ¿Cuántos? Yo levanto mi mano porque yo he sido tentado. Más de una vez. Pero ¿qué hago yo? Inmediatamente me auxilio de mi Señor Jesucristo. Señor, yo estoy crucificado contigo. Y si estoy crucificado contigo, yo estoy muerto a este deseo. Porque este deseo, de acuerdo a la carta de Santiago, dice que es un deseo terrenal, animal o diabólico. Fíjense nomás. El marido que es adúltero, el marido que le gana, estoy hablando de gente en la iglesia cristiana, porque con todo respeto, los no cristianos, bueno, eso es común y corriente. Entonces, cuando su servidor es tentado para hacerle infiel a mi esposa, yo corro a él, le digo, Señor, yo estoy crucificado contigo, muerto en este sentido espiritual. Así es que le digo, Padre, dame gracia. Y además, Jesús, tú estás resucitado en mí. Y bueno, sigo con mi oración más con él. Pero, ¿cuántos esposos son violentos? De hecho, uno de los estados del país donde hay más violencia del esposo a la señora, ¿dónde cree que es? ¿De dónde son los machos? ¿De dónde son los machos? Bueno, los machos menos, digo yo, ¿verdad? Pero dicen que son de Jalisco, ¿cómo ve? Jalisco es uno de los estados que más esposos violentos tienen. Y como dice la Biblia, esposo, que me haces favor de escuchar aquí, y esto lo estoy diciendo solamente para ayudarnos, amándolas. Ni siquiera tocarlas como si fuera con un pétalo de rosa. ¿Cuántos esposos han tocado un pétalo de rosa? Está más suave que nuestra mano, ¿verdad? Tocas el pétalo y dices, ah, caray, mi mano está bien asperota. Un día un hermano me dijo que en su iglesia llegaba un hermano albañil de años y un día lo saludó de manos. Y al tocar la mano el pastor de este hermano albañil, dice, oiga, parecía de piedra esa mano. Pues es normal por su actividad. Bueno, lo usé esta ilustración para hablarnos a nosotros. No, en toda trato, relación con nuestras esposas, Dios dejó bien claro cómo debe ser el afecto o las acciones o actuaciones que debe tener un esposo a su esposa. No hablo más porque necesito enseñarle más aspectos de esta enseñanza, pero esta es una regla, tanto de carácter como de conducta para un marido cristiano. Pero ¿qué le dice a las espositas? De acuerdo a Efesios 5:22, leo la versión Dios habla hoy, y en esta versión Dios habla hoy dice, las esposas deben, o sea, no está así a si quiero, si no quiero, no. Dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. ¿Qué es sujetas? Obedeciéndoles, sometidas, desde luego, en todo lo que es justo. Entonces, en este texto Dios instituyó una norma para la esposa, que toda esposa cristiana o toda esposa hija de Dios esté con su esposo siempre obedeciéndole, no por cuestión de superioridad, porque delante de Dios ni el hombre ni la mujer es uno y más. No, el hombre y la mujer están al mismo nivel. Entonces, simplemente por cuestión de orden, repito, en este texto Dios instituyó una norma para una esposa cristiana, que cada una de ellas estén siempre a su esposo obedeciéndole. Repito, le van a obedecer en lo justo nada más, no por cuestión de superioridad, sino de orden. Entonces, cuando un esposo, su relación con su señora es para hacerle bien en todo sentido, emocional, de trato, económico, etcétera, etcétera, porque hay mucho que hablar aquí, pero quise así detenerme para no extenderme más ahí. Y cuando hay una esposa obediente a su marido, es decir, no es respondona, no cuestiona,
no revira, etcétera, etcétera. Escúchenme por favor, esposos, matrimonios. En un matrimonio donde el esposo ama a su esposa, es decir, sigue la regla de Dios. En ese matrimonio donde la esposa obedece a su marido porque sigue la regla de Dios, aquí atiéndanme matrimonios, por favor. En ese matrimonio hay tranquilidad, buenas relaciones, prosperidad, camina muy bien en todos sus asuntos y algo bien importante, matrimonios, sus amadas hijas, sus amados hijos están contentos, están tranquilos, están sanos espiritualmente, sanos emocionalmente, sanos físicamente. La razón, papá y mamá o esposo, esposa, están cumpliendo con lo ordenado por el Señor. Pregunto, ¿nos bendicen las reglas de Dios? 2, 3, 4. Le doy otro chance. ¿Nos bendicen las reglas de Dios? Gracias, amados, gracias. Discúlpeme si soy muy preguntón, pero es la interacción que se ocupa para todavía edificarle más. Créame, todas las reglas que puso Dios, yo puse este ejemplo porque hay muchísimas, pero esto es lo que el Espíritu Santo me llevó para esta conferencia. Él conoce cómo está su relación matrimonial y la mía. Él sabe lo que necesitamos usted y yo, y también quienes nos favorecen viéndonos por internet. Entonces, amados, amadas, todas las reglas que pone Dios, hay que nosotros no permitirle a nuestra naturaleza caída que las rechace. No hay que permitirle a nuestros razonamientos caídos que digan, ay, pero es que, no, a volar. Cuando su naturaleza caída se quiera oponer a las reglas de Dios, dígale, no. Hiciste conmigo lo que quisiste cuando yo no era hijo o hija de Dios, pero ahora a volar. ¿Sí me doy a entender con esta explicación? Bueno, también Dios estableció como norma que todo hijo o hija, es decir, aquellos varones solteros, solteras que están con sus papás, sus mamás, también Él estableció esta norma, que todo hijo o hija debe vivir sometido y dando satisfacciones a su papá y a su mamá. Y esto se hace a través de un hijo o una hija que respeta a su mamá y a su mamá. Un hijo o una hija que le tiene estima o valoración a su papá y a su mamá. Un hijo o una hija que le retribuye a su papá y a su mamá. Esta es una regla para los hijos. Efesios 6, 1 al 3, Efesios 6, 1 al 3, leo la versión Nueva Biblia Viva, dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer, vean bien, los que pertenecen al Señor. ¿Qué quiere decir, hijos, hijas, los que pertenecen al Señor? Pues los cristianos, las cristianas. Y dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Verso 3, para que te vaya bien y disfrutes una vida larga. Donde hay hijos, donde hay hijas que obedecen a sus papás, es decir, se someten. Donde hay hijos, donde hay hijas que honran a sus papás, es decir, cuidan su apellido, no lo pisotean. ¿Me doy a entender con eso, hijos, hijas? ¿Cómo un hijo, una hija pisotea el apellido de sus papás? Practicando pecados, lo que usted guste y mande. Los pisotean. Y de eso se encargan generalmente las personas que no conocen del Señor. ¿Ya viste cómo se está portando esa muchacha? Uy, no le obedece a sus padres. ¿Ya viste cómo va este joven? Ay, qué mal se porta. Todos esos comentarios, hijos, hijas, ¿a quién crees que deshonran? Desde luego primero a Dios, pero después a tu papá y a tu mamá. Hay papás que dicen, ay, ya no sé dónde meter la cara, se me cae de vergüenza por lo que hace mi hija, mi hijo. ¿Quiénes son los hijos, hijas que honran a sus papás? Los que se someten a esta regla, a esta norma. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana y no le estás obedeciendo a tu papá, no estás honrando a tu papá o a tu mami, bueno, esta es la regla de Dios. Ahora, un hijo, una hija que no obedece a su papá, no honra a su papá, el verso 3 dice para que te vaya bien, pero te lo cambalacheo. Si no le obedeces, no le honras, es para que te vaya mal y no disfrutes de una vida larga. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, hija? ¿Que te vaya mal y que no disfrutes de larga vida? ¿O todo lo contrario? Esta es palabra de Dios, ¿eh? Esto se cumple.
porque todo lo que es de Dios tiene vida y tiene cumplimiento. Pero continúo hablando de reglas de carácter y maneras de actuar. Dios dijo que debe salir de nuestra, Dios dijo que debe salir de nuestra boca y que no debe salir de nuestra boca. Se lo vuelvo a decir. Dios dijo, esa es otra regla, que debe salir de nuestra boca y que no debe salir de nuestra boca. Si me acompaña por favor, Efesios capítulo 4, versículos 25 y 29. Efesios capítulo 4, 25 y 29. Voy a leer el versículo 25 en la versión Dios habla hoy. Efesios 4, 25, Dios habla hoy, dice, por lo tanto, ya no mientan más. ¿Cuál es la regla aquí? Diga que de mi boca ya no debe salir lo falso. Vuelvo a leer. ¿Cuál es la regla? Por lo tanto, ya no mientan más. ¿A quién le está diciendo ya no mientan más? Pues a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Repito, con respeto, los que no conocen de Dios, bueno, ni cómo detenerlos. Eso lo prediqué el miércoles si lo quiere escuchar. Enseguida dice el texto, sino diga cada uno que la verdad. Y enseguida dice, a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Qué dice el verso 29? Efesios 4, 29, lo leo en la versión de una traducción viviente. No empleen un lenguaje que grosero, ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Escuchen esto, cristianos, cristianas. Esto que voy a enseñar ahorita solo es para hijos de Dios, solo es para hijas de Dios, nada más. Cada uno, me refiero a cristianos, cristianas, verdaderos, al ser quitado de nuestro hombre interior, escúcheme bien por favor, el gobierno de nuestra naturaleza caída y de Satanás, porque eso dice Romanos 6:6, eso dice Romanos 6:6 y Colosenses 1:13, Colosenses 1:13, y ser vestidos o cubiertos con la naturaleza divina por nuestra unión con Cristo, tú y yo, los hijos y hijas de Dios, ya no debemos decir mentiras o traicionar la confianza que han depositado en nosotros en todo lugar, o decir lo contrario a lo que se sabe, a lo que se piensa o se siente. Todo eso es mentira. Ay, hermanita Lulu, ¿cómo te amo? Y por acá, ay, no sé por qué vino Lulu. No la quería ver. Perdón, hermanita, usted por la confianza y yo sé su madurez espiritual. Pero usted ese ejemplo nada más. ¿Eso cómo se llama? Decir mentiras. Nos dan la confianza en algo, en un trabajo, un negocio, no sé. Por ejemplo, aquí, hermano, hermana, fíjate que no tengo chance de ir a pagar el recibo de luz. Yo entro a trabajar a las 5 de la mañana. Mira, el recibo son 1,000 pesos. Ahí te van 100 de propina. ¿Me lo pagas? Claro, dice el hermano, ¿no? Y a los 3 días te cortan la energía eléctrica. Ah, caray, pero ¿por qué lo cortaron si el domingo yo le di el dinero a este hermano para que pagara? Resulta que el hermano es un trácalas. No, estoy diciendo verdades, Estoy diciendo verdad, realidades. Todo eso es mentira. Entonces, los hijos de Dios, las hijas de Dios, como enseñaba aquí Pablo a los de Efesios, debemos quitar esto. Pero bueno, continúo. Retomando lo de Efesios 4:25, Dios nos estableció esta norma para honrarlo a Él y ser de guía o luz a todos nuestros semejantes para que conozcan de Dios, pero a la vez para evitarnos sanciones sociales, legales, religiosas. Porque si usted o su servidor mentimos ante una autoridad civil, hay cargos penales y civiles, le advierto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a un artículo de la Constitución, ante el perjurio o deslealtad, nos aplican un cargo penal y civil. ¿Qué es penal y civil? Te vas al bote y pagas una lana. Pero dejemos esto de la cuestión de nuestro gobierno, no, delante de Dios.
Delante de Dios hay consecuencias muy graves. Entonces, esta norma para ti, para mí, amado hermano, hermana en Cristo Jesús, es para muchos beneficios. ¿Cuál norma? No mientan más, sino diga cada uno la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que es real, lo que es exacto, lo que es auténtico, esa es la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que es real, exacto y auténtico, esa es la verdad. Esto aplíquelo en su relación de trabajo, en casa, etcétera, etcétera. Diga la verdad, punto. A mí me enseñó mi abuelo, en paz descanse. Él era un hombre de reglas morales muy altas. Y él me decía, mira Arturo, yo me voy a morir, pero tú vas a seguir viviendo. Te doy este consejo, vívelo siempre. Más vale ser honrado que deshonesto. Es mejor andar con la frente en alta y no con la frente agachada porque has hecho algo mal. Con la frente en alto, aunque tengas muchas necesidades, pero mantente siempre así. ¿Y quién se va a mantener así? Alguien que siempre camina en la verdad o en lo auténtico. Continúo con el verso 29 de Efesios 4. Efesios 4:29, la regla es esta, la norma es esta, para ti cristiano, cristiana, como para mí. Aquí nos enseña que tú y yo no debemos utilizar un lenguaje grosero. Aquí nos enseña Efesios 4:29, somos cristianos, somos cristianas, no utilicemos un lenguaje grosero o vulgar, ni ofensivo, que hiere o molesta. Es decir, un cristiano, una cristiana ya no debe salir de su boca pláticas de diverso tipo que tengan contenidos sucios o indecentes, o bromas o chistes corruptos, o con referencia a la lujuria, o críticas destructivas o infundadas, o expresiones de envidia y resentimiento contra tus semejantes. Todo esto enseña el verso 29 de Efesios 4. Y la parte B de Efesios 4:29 enseña que tu conversación y la mía, hablo de cristianos, cristianas, tu conversación y la mía debe estar llena de todo lo que es bueno, útil o lo que ayude a promover en nuestro semejante un pensar, un decir, un actuar saludable en todos los aspectos de su vida. Es lo que enseña el verso 29. Entonces, ¿qué es lo que tiene que salir de nuestra boca? Lo que le haga bien a nuestro semejante. Lo que le haga bien a nuestro semejante. No mal. Si tú y yo platicamos historias que están llenas de lascivia, lujuria, ¿qué estamos despertando en el semejante? Pecados. Si tú y yo, nuestras pláticas con nuestro prójimo habla de la santidad, de la pureza, de la rectitud, etcétera, etcétera, ¿qué estamos despertando en nuestro semejante? ¿Me estoy dando a entender, amados? Entonces, cristianos, cristianas, Dios nos fijó una norma, una regla. ¿Qué es lo que debemos hablar? ¿Qué es lo que debemos expresar? Y nos está diciendo claramente en estos dos textos qué es lo que tenemos que dejar atrás. Atiende este consejo, es para mí también. Cada uno de nosotros, los hijos, hijas de Dios, una vez que Él ya nos hizo libres de lo que antes hacíamos, o como lo decimos los predicadores del Señor, o quienes nos llama a dar a conocer su evangelio. Una vez que tú y yo fuimos liberados del pecado, fuimos adoptados como hijos, hijas de Dios, una vez que ya entramos al reino del Señor, tu vida y mi vida solo está dirigida o puesta al bien obrar. Escríbelo en tu corazón, por favor, amado, amado. Una vez que tú y yo ya fuimos liberados del pecado, de un montón de pecados, adoptados como hijos o hijas de Dios, nos ha dado entrada al reino del Señor. Tu vida y mi vida solamente está dirigida o puesta al bien obrar en toda nuestra andadura. Repito, está dirigida o puesta al bien obrar en toda nuestra andadura. No en una, no en dos, no, en toda. En toda. Los cristianos, cristianas, cuando vivimos así, pregunto, ¿los no creyentes se dan cuenta? ¿Se aperciben?
En más de una ocasión, siendo yo gerente de 3 empresas y estando en otros lugares con empresarios, etcétera, etcétera, cuando se les salía una culebra, una serpiente de la boca, ya sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? No, no una cascabel, ¿eh? No, una palabrota, pues. Y se apercibían que yo estaba ahí, me volteaban a ver y decían, ay, perdón Arturo, no te había visto. ¿Por qué nos honran? Primero es Dios. Segundo, porque ya nos ubican, ya nos identifican como personas honestas, serias, como personas limpias, como personas justas. Y eso, créeme, es de grande bendición para el cristiano, la cristiana, pero sobre todo para ellos, que todavía no ven, que todavía no se aperciben de su condición caída. Y por ahí tu vida y mi vida puede ser de ayuda para que vengan al Señor. Entonces, nuestra conversación, pues, como dice Efesios 4:29, debe estar llena de todo lo que es bueno, útil, de lo que ayude a promover en nuestro semejante un pensar, un decir, un actuar saludable. Vaya conmigo para verlo todavía más ampliamente esta segunda parte de Efesios 4:29. Ahora leemos Colosenses capítulo 4, versos 5-6. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Voy a leer aquí la versión Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Dice el verso 5. Anden sabiamente con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que todavía no conocen de Dios. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos saben que ya el tiempo está? Ahora sí que ya en lo último. Verso 6. Que su conversación, ahí está. Que su conversación sea siempre como con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Escucha esta verdad. En estos textos, Colosenses 4, 5, 6, el Señor nos dice a sus hijos y a sus hijas cómo debemos nosotros expresarnos, qué es lo que debe salir, palabras en nuestras conversaciones con personas que platicamos en cualquier lugar. Aquí los cristianos, las cristianas, debemos hacerlo de manera amable. Ahí dice pues, con gracia y sazonada como con sal. Repito, los cristianos, las cristianas debemos hacerlo de manera amable, humilde, sincera, limpia y también de acuerdo al entendimiento o mentalidad de las personas con las que estamos hablando. Y también de acuerdo con la mentalidad o idiosincrasia o toda la cultura que hay dentro de esas personas con quienes estamos conversando, para que les sea de provecho. Cuando hacemos esto, créame, tú y yo estamos bendiciendo a nuestros semejantes, porque en ocasiones el cristiano o la cristiana de su boca sí habla así, porque con gracia no habla de que cuentes chistes, con gracia no quiere decir de que lo hagas reír, no, es una plática amena, es una plática agradable. Con sal ya les he predicado o les he enseñado cuando Jesús dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Sal quiere decir sin corrupción, sal quiere decir personas que ya no están contaminadas, eso quiere decir sal. Entonces, cuando estamos platicando con ellos, evitemos mucho el lenguaje que viene en los textos bíblicos, sobre todo de la Reina Valera. Porque a veces estamos diciéndoles y le decimos, no, fíjese que la gente anda muy atribulada. Y su semejante dice, ¿y qué es atribulada? No, fíjese que la gente anda con unas concupiscencias, que qué bárbaro. Y el incrédulo dice, ¿y qué es concupiscencia? ¿Así se llama su vecina o qué? ¿Me están dando a entender? No. Dios nos da revelación. Por eso los que predicamos la palabra de Dios, somos llamados a ser maestros y pastores. El pastor, ¿qué hace? Da de comer a la oveja, pero como maestro le desglosa todo. Ese es el trabajo que más invertimos tiempo los que predicamos el Evangelio. Entonces, para que usted, oveja, hija, hijo de Dios, cuando esté platicando con alguna persona, se entiende, generalmente no creyente, lo hagamos con un lenguaje que nuestro semejante lo capte, se aperciba. ¿Sí me explico?
Todo esto es para ayudarle. Y finalmente aquí en Colosenses 4, 5, 6, como cristianos, como cristianas, evitemos que en nuestras conversaciones, evitemos que de nuestras conversaciones salgan quejas, salgan críticas, desilusión o amargura, porque ahí ya se vino abajo todo. Ahí estamos con el compañero de trabajo, la compañera de trabajo. ¿Sabes qué? No aguanto a Martita. No. Ay, es una mujer de un carácter bien feo. Y soy cristiano. ¿Me doy a entender? No, evitemos eso. Evitemos eso. Que de nuestra boca, cuando estemos platicando con alguien del trabajo, evitemos la queja, la crítica, la desilusión, la amargura. Ay, yo entré a trabajar en esta empresa, pero el patrón es bien mala onda. Bien mala onda. No, es de los peores patrones que yo he tenido en mi vida. ¿Cuántos hemos tenido patrones malos? Yo he tenido patrones malos y re malos. Pero no ha salido de mi boca una queja. O sea, yo lo bendigo, oro por él. Yo le digo, Señor, si aquí me trajiste para refinarme en algunas cosas, gracias por mi jefe, Señor. Que siga sacando el marro y que siga sacando el serrucho y que siga sacando el, no sé, que me siga refinando, es para tu gloria. Pero si no es para eso, Señor, ahí te encargo otra chamba, ¿no? Ahí te encargo. Y el Señor en ocasiones ahí me ha tenido 3, 4 años pasándola muy mal. Y de repente recibo llamadas. Oye, ¿tú eres Arturo López? Sí, te hablo de la ciudad de Monterrey. Estamos abriendo una empresa en Guadalajara. Queremos que tú seas el gerente. ¿Cuánto te pagan ahí? No, soy comisionista. No, hombre, vente conmigo. Yo te doy comisiones y te doy un buen sueldo. Y te pongo oficina, secretaria y lo que tú me pidas. No, hombre, de aquí soy, he dicho. Y le digo, gracias, Señor. Oración contestada, Padre, gracias. Las dos. Pero, repito, de un cristiano a una cristiana no debe salir esto. ¿Y esto qué es? ¿Es una regla? ¿Es una norma? ¿Es un principio? ¿Para quiénes? Para los cristianos o cristianas. Continúo. Un cristiano o una cristiana debe ser una persona con gozo constante. Esta es otra regla, esta es otra norma. Un cristiano o una cristiana debe ser una persona con gozo constante o contentamiento y satisfacción siempre presente. O contentamiento y satisfacción siempre presente. Ay, pero si se murió mi perro, ¿cómo voy a estar contento? Pues se muera quien se muera. El cristiano o la cristiana siempre está contento. Su alegría quizás baje un poquito, porque va a estar algo quebrantadito. Se murió su perrito, su perrita. Pero el contentamiento siempre está ahí, no se va. No es mi tema, si no le llevaba a la carta a los Colosenses, ahí se habla como 20 veces del gozo, pero no es mi tema. Entonces, una persona, un cristiano o cristiana, debe ser una persona con gozo constante o contentamiento y satisfacción siempre presente. Ay, Señor, puro charal, puro frijol, Señor. No. Gracias por estos frijoles parados, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias. También un cristiano o una cristiana debe vivir en paz y transmitir esa tranquilidad en sus relaciones con otros. Fíjense bien, esta es otra regla. Un cristiano o una cristiana debe vivir en paz y transmitir esa tranquilidad en sus relaciones con otros. Pero también un cristiano o cristiana debe ser benigno o bondadoso, fiel en todos sus tratos, manso o que soporta los malos tratos de los demás, refrenarse a sí mismo en toda ocasión o asunto, es decir, todo deseo, pasión, apetito, temperamento, lo debe tener bajo control para que no haga mal a nadie. Oiga, hermano, ¿y de dónde sacó eso? Acompáñeme por favor a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22, 23. Leo la versión Reina Valera 60. Reina Valera 60. Dice el verso, le dije, Gálatas 5, 22, perdón, va a ser Gálatas, sí,
Lo que pasa es que yo tengo mi Biblia en otra carta. Sí, ese. Nada más déjeme, busco Gálatas 5:22. Leo el 22, dice, mas el fruto del Espíritu, aquí le explico. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es la actuación de nuestro espíritu regenerado, impulsado por el Espíritu Santo, por estar unidos con Cristo. Le explico esto para aquellos hermanos, hermanas que quizás nunca habían escuchado esto. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es la actuación de nuestro espíritu regenerado, impulsado por el Espíritu Santo, por estar unidos a Jesús. Sigo leyendo, dice, mas el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor. ¿Qué es amor? Benevolencia. ¿Qué es benevolencia? Hacerle el bien al que tienes a un lado, atrás, adelante, o en tu casa, en tu trabajo, eso es amor. Dice, gozo. ¿Cómo tiene que ser un cristiano, una cristiana, de acuerdo a las normas de Dios? Alegre, contento. Y dice, paz, tranquilo. No debe ser un hombre o una mujer que crea conflictos. No, ese no es cristiano, esa no es cristiana, no. Un cristiano crea un ambiente ¿de qué? De tranquilidad, paciencia, o aguante alegre bajo las pruebas, aguante alegre bajo las pruebas. Benignidad, ¿qué es benignidad? Es muy parecido a lo del amor. Ser generoso, ser caritativo, etcétera, etcétera. Enseguida dice bondad. Es algo muy similar el tener bondad. ¿Por qué? Porque el que es bondadoso siempre va a tener un corazón apacible, un corazón amable, un corazón bueno. Y enseguida dice la palabra fe. Aquí la palabra fe lo que quiere decir es que un cristiano o una cristiana, de acuerdo a esta norma, debe ser una persona, hombre o mujer, digna de confianza. Es lo que quiere decir aquí fe. ¿Cuál es la regla, norma aquí? Que su servidor como cristiano, mis hijas, mi esposa como cristianas y todo cristiano o cristiana, tenemos que ser personas dignas de confianza. Por lo tanto, todo lo que promete, como en lo que se le encomienda hacer, es fiel. Este es un rasgo. Y es una norma, y es una regla. Y después sigue mencionando otras características. Gálatas 5:23, mansedumbre o soportar los malos tratos de las personas que tenemos cerca. Templanza, algo que no se dobla, algo que se mantiene firme. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Entonces, el Señor pues nos viene dando las reglas de su reino. Te recuerdo, todo cristiano, toda cristiana ha entrado a un terreno. Reino ya se lo expliqué hace 2 miércoles. La palabra reino quiere decir poder, autoridad, soberanía. Si lo aplicamos de una manera más práctica, ¿qué quiere decir reino? Un territorio, un ámbito de poder, de autoridad y de soberanía. Bueno, ahí entramos tú y yo, los cristianos, cristianas. Y entonces, ¿qué nos dice Dios? Estas son las reglas, hijos. Estas son las normas, hijas. Y así es como deben andar. Te recuerdo, Dios no obliga a nadie a andar de acuerdo a sus reglas, menos yo. Pero sí manda. No sé si me voy a entender, son 2 cosas diferentes. Dios no te obliga a ti o a mí a hacer su voluntad. A mí no me obliga, pero son las reglas de Él. ¿Qué cree usted que me va a pasar a mí si yo no me someto a las reglas? ¿Qué cree que me va a pasar a mí? Me va a decir Dios, pues ráscate con tus propias uñas, mijo. Ay, a ver cómo te va. Desde como tu persona, como esposo, etcétera, etcétera. Ay, ráscate con tus uñas. Créame, su servidor, no por conveniencia, no por cuestiones religiosas y de cualquier otra índole, ninguna de esas, ni de otra índole, su servidor se somete a las reglas de Dios. Yo me someto a Él porque Él es Dios. Porque ahí está la clave. Cuando tú y yo entendemos, comprendemos quién es Dios, entonces caemos de rodillas delante de Él. Y le decimos, como cantábamos hace un momento atrás, te doy mi corazón, Señor. Reina en mí, Señor. Y ya no tienes, como yo, ningún problema para sujetarte a sus promesas o mandamientos. Y repito, estoy hablando de reglas de carácter y manera de actuar. Yo quiero decirte, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios va siguiendo estas reglas que te he enseñado hasta aquí, que son muchas más,
pero no me alcanzaría el tiempo en una sola conferencia para enseñártelas, pero ahí están en la Biblia. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se somete a estas reglas, tanto de carácter como manera de actuar, este hijo, hija de Dios, siempre va a estar sobre sus alturas como ser humano. No sé si me doy a entender con esa expresión, sobre sus alturas como ser humano, porque como seres humanos, si no aceptamos, si no nos sometemos a estas reglas, ¿qué sucede? Pues probablemente sí seamos hijos, hijas de Dios, pero continuamos con nuestras reglas. ¿Y qué estamos exhibiendo? El carácter viejo, el antiguo. Los problemas no se acaban, continúen. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántos hijos, cuántas hijas están hasta la coronilla de los problemas que tenían antes de conocer de Dios? ¿Cuántos? ¿Nadie? Ah, caray. No, yo sí. Yo estoy hasta aquí. Por eso yo he dicho, a mí, regresar ahí o seguir viviendo ahí de donde mi Cristo me sacó, no hombre, ahí no quiero. Quiero avanzar más en las reglas, normas que mi Dios me ha dado, porque es lo único que me trae paz, es lo único que me trae contentamiento. No hay otra cosa más. El dinero te puede proveer hasta donde tengas dinero lo que gustes y mandes. Pero la paz, el gozo, la armonía con tus semejantes, el que aún aquella gente mala te respete, eso no lo vas a lograr con tu billete. Eso solo te lo da Dios por tu carácter y conducta. Sin ofender a estas personas, en esta congregación, por lo menos han asistido 3 señores que se dedican a esas actividades que usted ya sabe, malas, 3. Señor vino un día, se subió antes de predicar, iba a predicar, se subió, venía con una playera, traía un crucifijo de oro, yo creo que eran diamantes, traía una cadena de oro impresionante. Yo luego lo discerní y le dije, Señor, ¿en qué le puedo servir? Me urge que ore por mí, así me dijo. Y atrás venía el que lo cuidaba y me dice, pastor, yo lo he visto a usted, ore por mi patrón. Y yo le dije, y Señor, dígame cuál es su necesidad de oración porque ya voy a predicar. Solo bendígame, me dijo. Ah, sale. Oré, Padre, en el nombre de Jesús lo bendigo, etcétera, etcétera. Dice, gracias, ahí nos vemos. Y se fue. Cuando terminó el servicio, viene el ujier que estaba allá. Siempre tenemos un ujier cuidando desde sus bicicletas, motocicletas, vehículos, etcétera, etcétera. Y me dijo, oiga, pastor, ¿quién era ese hombre que entró ahí? No sé, le dije, yo nunca lo había visto. No, traía un camionetón. Dije, no, pues sí. Pues sí. ¿Por qué estoy usando este testimonio de este señor, amados? Porque hoy me pude dar cuenta que por mucho billete que tenía ese señor, no tenía paz, andaba huyendo, por eso me dijo bendígame. Y así con 3 de esas personas, yo los amo, yo los respeto. Yo como quisiera que me dieran chance de predicarles el evangelio, no una, todas las veces que fueran necesarias hasta que le entregaran su vida a Jesús. No he podido hacerlo más que de 2, 3 minutos y ya no les cuento o platico, perdón, las otras experiencias con estas personas, pero hice este comentario para que, amados, amadas, abramos nuestro corazón a las verdades de Dios, le cedamos nuestra voluntad a Él y de esta manera, créame, vivamos en paz, contentos. Y créame también, donde hay obediencia, Dios envía bendiciones. Continúo. Ahora voy a darles una norma, un principio. Quizás o al menos para mí, no sé para usted, quizás de los más difíciles o dolorosos para poner por obra, pero es una regla que Dios nos da a todos. Acompáñenme por favor a San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, versos 27 al 29. Versos 27 al 29. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice en esta versión: a los que están dispuestos a escuchar, les digo, está hablando Jesús, y dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, verso 28, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Verso 29, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Esta regla, esta norma, pregunto,
¿Está fácil de ponerla por obra? Yo te voy a dar un consejo. Todo lo que ya enseñaste aquí de reglas y normas, que hay muchas más, aquí escúchenme por favor. Aquí te voy a dar un consejo. Para que vivamos estas reglas, normas, número uno, necesitamos ser regenerados. Necesitamos ser nacidos de Dios. Número uno, Todo aquel que esté aquí, aquella que esté aquí, si aún no ha tenido esta linda experiencia, esta maravillosa experiencia de la regeneración, tú quieres someterte a estas reglas porque dijiste, ay, tan bien padre estas reglas. No, así ya mi matrimonio va a caminar bien. No, así ya, no sé, lo que yo haga, etcétera, etcétera. Bueno, número uno, tienes que nacer de nuevo. Número dos, tienes que ser lleno o llena del Espíritu Santo. ¿Tienes que ser qué? Lleno o llena del Espíritu Santo. Eso lo enseña Efesios 6:18. Efesios 6:18. ¿Y cómo es que te llenas del Espíritu Santo? Cuando vas dejando entrar esta bendita palabra. Cuando cada texto, cada predicación, cada enseñanza que se te imparte, no lo que tu servidor usa para que se comprenda lo que estoy enseñando. No, los textos. Los medicamentos espirituales son los textos, es decir, los mandamientos, las promesas, los atributos de Dios, los testimonios de Dios. Ese es el medicamento espiritual. Si eso lo vas dejando entrar, lo vas dejando entrar, lo vas dejando entrar, conforme vas dejando entrar los escritos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ahí es donde se va uno llenando del Espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque hay iglesias falsas donde dicen, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Y prácticamente todos, ¿no? Vengan aquí para que el fulano de tal que vino este día a visitarnos va a poner sus manos sobre usted y va a ser lleno. Mentira, mentira. Alguien me puede decir, oiga, pero si ahí en el libro de los Hechos hay como 5 o 6 veces que dice que los apóstoles pusieron las manos sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, le explico un poquito. Esos textos no se refiere a la llenura que le estoy enseñando ahorita. Esos textos se refiere a una llenura para el servicio, para que fueran de pueblo en pueblo predicando el evangelio, para que impusieran las manos sobre los enfermos y sanaran. O sea, son dos llenuras diferentes. Espero estarme dando a entender así. No, la llenura que tú y yo ocupas, y yo también, como hijos y hijas de Dios, es esta. ¿Para qué? Para poner por obra todas las reglas y normas de Dios. Entonces, le enseño un poco de Lucas 6, 27 al 29. En estos textos, nuestro Señor Jesucristo nos da una de las normas de conductas más elevadas del cristianismo. Porque esa es, Nuestro Señor Jesús nos da una de las normas de conducta más elevadas del cristianismo. ¿Por qué? Porque aquí dice, por leerle solo el verso 27, la parte B, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Aquí atiéndame por favor. Jesús dijo, Arturo, ama a tus enemigos, ama a los que te odian. Entonces Jesús, ¿qué me está enseñando aquí? Que en vez de resentirme, en vez de enojarme y tomar justicia por mi propia mano, por el que me hace daño o me odia, Jesús dice, ámalo. Para reglita, ¿verdad? Está pero hasta arriba. ¿Es fácil esto? No. Tu servidor, durante los años que llevo de cristiano y sirviendo en su iglesia, yo he sido dañado por mucha gente. Y mucha gente que viene a la congregación. No hablo de los de fuera, no, que están dentro. Yo he sido odiado por gente que viene a la iglesia. Y cuando han hecho eso conmigo, solo le digo dos cosas. He tenido mucho dolor de estómago y seca la lengua. Por lo que le dije anteriormente, porque me he resentido, porque me he enojado. Y cuando estoy en esas circunstancias, que ha sido más de una vez, me ha hablado el Señor y me ha dicho, ¿qué no te he mandado que ames? ¿Qué no te he ordenado que perdones? ¿Me vas a obedecer o no? Así me ha hablado. Yo le digo, Señor, perdóname. Me dejé llevar de mis emociones, de mis razonamientos naturales. Ayúdame. Y ahí he podido poner por obra lo que mi Dios, mi Cristo, me manda hacer. Entonces,
¿Qué es lo que enseñan estos textos? Les sigo enseñando. Estos textos nos mandan a que tú y yo pongamos por obra lo siguiente: a hacer bien a quienes nos hacen daño. A hacer bien, ¿quiénes? A quienes nos hacen daño. Ay, Señor, pero si se llevaron media empresa, tú haces el bien, punto. A hacer el bien a quienes nos hacen daño, tanto moral, físico o material. Dicho de otra manera, a pesar de los daños más graves que nos llegaran a suceder, tú y yo como hijos de Dios, tú y yo como hijas de Dios, debemos continuar haciendo siempre el bien. Te lo digo nuevamente. A pesar de los daños más graves que nos llegaran a hacer, personas que vienen a la congregación, vecinos, compañeros de trabajo, empleados, no sé. Tú y yo como hijos, hijas de Dios, debemos continuar haciendo siempre el bien. Es lo que enseña este texto. Porque ¿qué dijo Jesús? Amen, hagan el bien, bendigan, oren. ¿Qué es bendecir? Señor, ese hombre me robó $500,000, yo lo bendigo. Yo lo perdono y lo bendigo. Una ocasión nos visitó un pastor de San Diego, California, aquí a Guadalajara. Andaba huyendo y nuestro pastor lo dejó predicar. Y más de un religioso dijo: pero si anda huyendo, ¿cómo lo dejan predicar? ¿Y sabe por qué andaba huyendo? Porque su socio de una empresa multimillonaria en San Diego lo defraudó. Este pastor, como andaba por todo el mundo promoviendo lo que ellos vendían a nivel mundial, su socio le decía que hacía declaraciones al fisco y no era cierto. Y como el hermanito, el pastor, era el responsable de la empresa, en cuanto, no recuerdo cómo se llama en Estados Unidos esa oficina, pero haga de cuenta que la Secretaría de Hacienda lo detecta. Entonces alguien le dice: pastor, van por ti porque debes $5 millones de impuestos. Huye, yo sé que tú no lo hiciste. Le habló un abogado de él. Y el pastor dijo: ¿y a dónde me voy? Pues vete a México. Ahí tienes amigos, ¿no? Sí, claro. Y ya aquí en México, fíjese bien, nada más con el boleto de avión y nada más. Y como estaba vestidito ese día. Aquí se le auxilió, se le dio casa, alimentos. Y él al predicar nos dio el testimonio, lo que le estoy diciendo ahorita. Y entonces, ¿qué hacía él? ¿Maldecía a su socio? No, oraba. Señor, ten misericordia de mi socio, él no te conoce, él hizo esto, etcétera, etcétera. Por favor, ten compasión de mi socio, no lo vayas a golpear muy duro. Bueno, ese pastor estuvo aquí en México 6 meses. Hasta que su mismo abogado le dijo: ya vente, ya detectaron que tú no cometiste el fraude, fue tu socio y ya está en la cárcel tu socio. ¿Dios es bueno? ¿Dios es justo? ¿Dios es fiel? Amados, amadas, hay normas, hay reglas en el reino de Dios que nos van a costar lágrimas, corajes, desilusión, nos van a hacer pedazos del corazón. Pero ¿cuál es el mandato de Cristo? ¿Qué es lo que te dice Cristo a mí? Tú sigue haciendo el bien. Se acabó. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo él en Romanos 12, 17 al 21? Si me acompaña, por favor. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Si gusta, leemos en voz alta. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Romanos 12, 17 al 21. Si gusta, lo animo a que lo leamos en voz alta. ¿Qué dice? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad que en paz, en buena relación con todos los hombres. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar que a la ira de Dios, porque escrito está: mía es que la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, así que si tu enemigo ¿qué? Tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego o vergüenza amontonarás sobre su cabeza. Verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una norma dolorosa, una norma que tú dices: pero es que hasta eso.
Pregunto, ¿Jesús le lavó los pies a este, ¿cómo se llamaba el que lo entregó? A Judas. ¿Sí, sí ha leído ese texto? Jesús le lavó los pies a Judas. Léalo cuando guste, está ahí en Juan 13. ¿Qué hizo Judas con el Señor? Lo traicionó. Por eso termino con este texto que el Señor me lo dio, esta conferencia, y está en Juan 13:15. El Señor le sirvió a Judas, a pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar. Juan 13:15, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Les di mi ejemplo, dice Jesús, para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué dice Jesús? Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Aquí está hablando de servir, pero este texto tiene aplicación en todo lo que le vine a enseñar. Jesús amó a sus enemigos. Jesús bendecía a sus enemigos, oraba por sus enemigos. Jesús dio su vida por sus enemigos, que éramos usted y yo antes de ser hijos o hijas de Dios. Le animo, si por favor se pone de pie y hacemos una oración de gracias. Señor, te agradecemos, te damos muchas gracias. Eres muy bueno, Señor, nadie como tú. Así es que venimos delante de ti humildemente, con humildad, a reconocer que tú eres Dios. Y el que pone las reglas o normas de conducta en tu reino, porque es tu reino, eres tú, Señor. Si usted quiere ser un varón, una mujer, que después de exponerse a esta enseñanza, a esta conferencia, usted es un varón, una mujer que dice, sí, Señor, quiero enmendarme, quiero meterme a tu orden. Usted hable con él y solamente dígale, en mis fuerzas no puedo, yo quiero, pero en mis fuerzas no puedo. Ayúdame, Señor, para poner por obra cada una de tus reglas o normas, tanto de conducta como de carácter. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Gracias, gracias, gracias. Dile a él. A ti que lo sabes todo.
hermano, Dios le bendiga. Gracias a Dios por este tiempo que nos permitió tener. Nos vemos, si Dios quiere, en nuestro próximo servicio el miércoles a las 7 de la tarde. Por aquí lo esperamos. Tenga buena tarde. Si necesita algo, por aquí estamos, y si no, Dios lo bendiga. Hasta luego.